Lo que sabemos a partir de lo que nos han comunicado los compañeros y compañeras de la red de hijos es que el tema ya está judicializado. Precisamente como vos señalabas, se tomaron unos días antes de hacer la denuncia pública para primero garantizar lo fundamental, la contención, el cuidado, la asistencia de la persona atacada y las medidas judiciales inmediatas, y además han tomado la decisión correctísima en los tiempos que corren, por todo lo que vos también explicabas en la presentación del tema, de preservar la identidad, incluso la regional a la que pertenece la persona atacada, para ponerla a resguardo. Pero a mí me parece que lo central aquí es señalar o destacar, mejor dicho, dos cosas que vos decías recién. Primero, que esto es un hecho de un nivel de violencia inusitado, algo que jamás hemos visto en los últimos 40 años en nuestro país, porque no es lo mismo vandalizar un mural, tachar los pañuelos en la plaza, como tantas veces ha ocurrido, los murales en un colegio, en una universidad, en un paredón en la calle, que este tipo de ataque directo, además con todos los componentes de todo lo que sucedía en un chupadero, en un centro clandestino de detención, las vendas, el amarre, la tortura, la violación como herramienta de agresión contra la compañera. Y además con este mensaje tan absolutamente claro. Acá no vinimos a robarte nada, nos pagaron para hacer esto, y ese mensaje en la pared que quedó allí clavado con la frase con la que cierra sus discursos el actual presidente de la nación. Entonces, eso por un lado como hecho para marcar la gravedad inusitada que tiene y lo que de alguna manera define lo que estamos viviendo hoy. De hecho, estamos en vísperas de una marcha del 24 de marzo que por primera vez en estos 40 años tenemos que estar planificando, teniendo en cuenta una cantidad de cuestiones de seguridad que antes jamás con ningún gobierno, ni siquiera durante el macrismo y con la propia Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, tuvimos que contemplar, como ir preparados, preparadas, por si nos gasean, nos apalean, en una marcha del 24 de marzo, que como estamos viendo en las imágenes que ustedes están emitiendo de años anteriores, es básicamente una movilización de las familias, del conjunto de la clase trabajadora, sin distinciones y con una enorme mayoría de gente que concurre de manera espontánea y no necesariamente encolumnada en organizaciones. Y el segundo punto, me parece que también lo mencionabas vos en la introducción, es cómo este tipo de situaciones remite directamente a lo que estamos padeciendo desde el 10 de diciembre del año pasado en materia de iniciativas de ajuste, de hambriamiento, de represión y por sobre todas las cosas de imposición de este discurso de odio y violencia desde las máximas autoridades del aparato estatal. Sí, algo que me llamaba la atención es que parece no ser casual el timing que se elige para hacer esto. Ya pasó antes, en el 8M, cuando dieron de baja, cuando cerraron el Salón de las Mujeres y levantaron el Salón de los Próceres, ¿no? Exactamente, y vos fijate que hoy también tuvimos una situación similar, insisto, vísperas del 24 de marzo, y escuchamos una conferencia de prensa en el curso de la primera tarde de hoy de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, anunciando un paquete de medidas represivas que van a enviar al Congreso, dijeron la semana que vienen con el combo impresionante de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, lo cual implica, por supuesto, la modificación, la reforma de la ley de seguridad interior que prohíbe expresamente esto, con facultades para realizar todo tipo de detenciones, requisas, allanamientos, etcétera. En segundo lugar, este proyecto llamado por la ministra Bullrich de ley antimafias, inspirada en la ley RICO de Estados Unidos, con la posible condena por la mera pertenencia a esas presuntas organizaciones, detenciones por averiguación de delitos en todo el país, retenes para requisas, incautaciones, allanamientos encadenados, es decir, sin orden judicial. Vienen a mi casa,
encuentran mi agenda con domicilios de mis parientes, de mis amigos y se van a esas otras casas sin necesidad de una orden judicial, interceptación de llamadas telefónicas, de mensajería, etcétera. La figura de la reiterancia que ya existe con gravísimas consecuencias en la provincia de Mendoza, donde no por casualidad es oriundo Petri, que a diferencia de la reincidencia, que es la circunstancia en que si yo ya tengo una condena por un delito, al cometer un nuevo delito, y si se me vuelve a condenar, la pena va a ser más alta o se va a imponer la prisión preventiva y la condena efectiva. La reiterancia opera cuando una persona que es acusada por un delito ha tenido otros procesos anteriores en los que no fue condenada. O sea, que fue archivada la causa porque no había elementos para avanzar, un sobreseimiento, una absolución. Pero como existió el proceso, opera igualmente como agravante y determina la prisión ineludible, un escándalo. Y finalmente la reforma del Código Penal con lo que más preocupa a Correpi. Por un lado, el agravamiento de los delitos típicamente usados para la represión y criminalización de la protesta, como el corte de calles, los bloqueos a empresas, como el atentado y resistencia a la autoridad, el caballito de batalla de la policía cuando machucaron a alguien y tienen que justificar por qué lo entregan al juez todo reventado. Entonces dicen fue necesario aplicar la fuerza mínima necesaria para vencer la resistencia del incuso, prácticamente siempre la misma frase. Y finalmente, esto de la ampliación de la noción de legítima defensa y legítimo cumplimiento del deber para dar cabida lisa y llanamente a la legitimación de disparos policiales contra personas que no portan armas de fuego ni de otro tipo, autorizando explícitamente el disparo para evitar la fuga, es decir, por la espalda, convirtiendo al policía, el gendarme o el prefecto en juez y verdugo, y finalmente, y cito textual, no vamos a tolerar que las familias de los delincuentes querellen. Es decir, Argentina va a ser el único país del planeta en el cual la víctima de un delito o su familia, cuando fallece, no va a poder participar de la causa como particular damnificado, como querellante, para, a la par de la fiscalía, impulsar la investigación. Todo esto en vísperas de un 24 de marzo. Sabés que hace una hora y media o menos, trascendió, fuentes confirmaron que finalmente el caso del atentado contra la militante de Hijos cayó en manos del juez Ercolini. Seguramente está saltando algún análisis que pueda dejarnos de esta particular decisión justo en manos de este juez. Mira, yo tengo un problema con los jueces federales. Me pasa como a alguna gente le pasa con los taxistas o con los mozos o con los japoneses. Viste uno, viste todos. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Te preguntaba, sabía que más o menos iba a contestarme algo similar, pero creo que es llamativo que justo un juez como el Colini caiga este caso justo en manos de él. Ahora, lo que te quiero preguntar es qué podemos esperar de cara a este 24, que se viene diciendo mucho que este tiene un significado bastante particular, porque estamos enfrente de un gobierno que no solamente es negacionista, sino que también reivindica genocidas. Es como una doble apuesta. Tenemos un presidente que en el discurso de apertura de sesiones dijo que los 30.000 no eran los 30.000 que supuestamente se sostienen. Él lo negó por completo, lo minimizó y lo denostó. Y por otro lado tenemos a la vicepresidenta que también ha hecho su carrera política en base a reivindicar genocidas y defenderlos y buscar indultos como lo que estuvieron circulando hasta hace poco, que tuvieron que salir a desmentirlo, ¿no es cierto? Mira, no hace ni siquiera falta que saquemos conclusiones vos o yo. Lo dijeron ellos mismos durante la campaña. Recuerdo un video particularmente de la actual canciller, Diana Mondino, donde ella decía que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, para poder llevar adelante las medidas que iba a exigir el implementar las políticas que venía a traer al gobierno Milei con Villarruel en caso de triunfar en el balotaje, requerían que se sintieran seguras y confiadas, y para eso había que dar un ejemplo, justamente terminando con las prisiones preventivas o con las condenas a prisión, que en su enorme mayoría, recordemos, son domiciliarias o en jaula de oro, de los represores de la dictadura. Obviamente ella no utilizó la palabra represores, como no la utiliza tampoco Victoria Villarruel. Este 24 de marzo tiene una particularísima importancia,
dijiste muy bien, porque no es solamente 48 años del golpe de Estado, la consigna histórica de la denuncia de la represión y la impunidad de ayer y de hoy, como lo hemos hecho año tras año durante estos 40 años. En este momento estamos atravesando la peor pesadilla, es como si hubiésemos saltado a un universo paralelo que era imposible imaginar hace poco tiempo atrás, donde ni siquiera estamos solamente discutiendo como tuvimos que discutir durante el macrismo. Son 30.000, fue genocidio, cuando salieron con aquella foto, secretario de Derechos Humanos incluidos, del curro de los derechos humanos y demás, y esa tuvo que volver a ser la consigna central de la marcha del 24. Hoy decís muy bien, no es negacionismo, es reivindicación explícita, pero con el fin justamente de fundamentar la represión que recae contra nosotros. Yo decía recién, es el primer 24 de marzo que estamos discutiendo que si hay que llevar limones o si hay que llevar óleo calcario y leche entera para los nuevos gases, que estamos pensando en máscaras o que estamos pensando en que mejor aconsejarle a la gente que no venga con niños o niñas porque que puede ser peligroso porque han anunciado la utilización del protocolo antimanifestación, incluso en esta movilización, que sabemos es multitudinaria y va a ser todavía más multitudinaria este año, porque vamos a ser decenas y decenas de miles, y no cientos de miles, quienes nos movilicemos, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades del país, porque no tenemos más remedio. ¿Qué pensás si te digo que uno de los mayores logros que están haciendo dentro de este gobierno, puertas adentro, no tiene que ver con el ajuste, no tiene que ver con la posible dolarización, no tiene que ver con una reforma laboral, sino con que ellos están logrando poner sobre la mesa este debate de nuevo, que tenemos que ponernos a debatir, a dar la discusión de lo que tiene que ver con el nunca más hoy en día? ¿Qué pensás cuando te digo esto? Mira, que te faltaría un pedacito nada más, porque ese poner en discusión el nunca más, que efectivamente era un consenso social que creíamos logrado hace 15 años atrás, ni siquiera los referentes de la época más característicos de la ultraderecha, como López Murphy, se animaban a reivindicar en público la dictadura cívico-militar eclesiástica, el terrorismo de Estado, el genocidio, porque sabían que se incendiaban. Y lo menciono específicamente porque recuerdo una entrevista en la que le hicieron la pregunta y el tipo le costaba que le salieran las palabras porque hizo un esfuerzo terrible, pero terminó admitiendo que sí, efectivamente, hubo terrorismo de Estado. No tuvo más remedio que hacerlo y no era que lo estaba entrevistando el Che Guevara, era Magdalena Ruiz Guiñazú, así que imagínate. Hoy eso es impensable, te discute esto, se ha puesto a tal punto en debate que racionalmente no lo podés rebatir, porque es lo mismo que sucede, por eso decía que te faltaba una segunda parte del planteo, que es la cuestión de la represión actual. Cada vez que Correpi denuncia un caso de gatillo fácil, cada vez que Correpi denuncia una muerte en la tortura en una cárcel o en una comisaría, cada vez que recordamos el aniversario de algún hecho represivo de los últimos tiempos, recibimos la andanada de comentarios, de contestaciones en redes, donde nos dicen, ah, pero con fulano o con mengano se quedaron callados, cuando precisamente si hay alguien, si hay una agrupación que durante estos últimos 30 y pico de años, desde que existimos, desde fines de los 80, hemos señalado y no le hemos dejado pasar un solo hecho represivo a ningún gobierno, es Correpi. De hecho, a veces ocurre algo muy gracioso. Cuando el jueves pasado hicimos la presentación pública del informe 2023, la actualización del archivo de casos, nos contestaban diciendo, ah, pero de esto no hablás, la represión en el gobierno kirchnerista, y nos tiraban la placa con los datos al final de alguna de las gestiones kirchneristas. Y era una placa tomada de nuestra propia página, de nuestra publicación de 2015 o de 2012 o de 2008 o de 2005. Y solamente alguno de los que lo leía decía, che, tonto, le estás contestando con su propia información, porque eso lo publicó Correpi, o sea, nos tiraban la placa con la botita abajo. O sea, a ese punto está colapsada la capacidad de pensamiento crítico de todo un sector de nuestra sociedad. Y eso es gravísimo, es sumamente preocupante y es lo que hay que tratar de desarticular y desarmar.
Es como si hubiesen querido practicar la contrainformación, pero bueno, no les terminó saliendo, ¿no? Ahora, lo que te quería preguntar, ya que me diste tu opinión sobre el juez Ercolini, te quería, para cerrar, si tenés alguna opinión sobre cómo se expresó el vocero presidencial Manuel Adorni hoy, cuando de una manera quizás muy, muy tibiecita dijo: esperamos que la justicia haga lo que tiene que hacer. Digamos, no se habló ni de un repudio, ni de una postura, ni nada de eso. A ver, ¿qué tenés para decir sobre eso? Mira, el nivel de gravedad de que el gobierno nacional, a través de su vocero, o en este caso ameritaría que fuese el propio presidente, la vicepresidenta, la ministra de Seguridad, no haya repudiado explícitamente este hecho, es inimaginable. Pero bueno, es la misma ministra de Seguridad que tampoco repudió el atentado criminal del magnicidio afortunadamente frustrado contra Cristina Fernández, siendo vicepresidenta de la Nación. Entonces, lo de Adorni fue el típico, la justicia investigará hasta las últimas consecuencias. Bueno, estamos hablando de Ercolini. Tal cual. Mientras tanto, el presidente le pone like a los tweets que hablan de que la denuncia, el comunicado, es mentira. María del Carmen, muchísimas gracias por el tiempo. Seguramente estamos hablando y bueno, estimo que nos estaremos encontrando quizás el domingo. Por supuesto, muchas gracias. Correpi va a estar allí desde las 11 de la mañana directamente en la plaza para participar de ambos actos, porque apostamos básicamente a la unidad de acción.